libro, creo en Elvis, un libro de Mariano Rollman que hemos sacado hace unos meses y que por el tema de que todos padecemos se ha demorado un poco en su presentación. Ellos van a hablar del contenido mucho mejor que yo. Yo lo que quiero contarle un poco es las características de las ediciones que hacemos en nuestra editorial, ¿no es cierto? Se trata de 100 ejemplares hechos a mano. Nosotros tratamos de conservar, digamos, la artesanía del libro, ¿no? Que es compatible. Yo estoy convencido que a la larga las cosas ya están en internet o estarán legalmente o pirateadas o como sea, pero el que le interese nada más que el contenido de un libro encontrará. Ningún libro en papel, por más pequeño que sea, puede competir en términos económicos con un libro digital, ni de transporte, ni demás, ¿no? Entonces, nosotros una vez nos definieron como antieditores, porque los editores siempre quieren poner entre segunda edición, tercera edición, nosotros nos autolimitamos a 100 ejemplares, creemos que hechos con mucho cuidado, con documentación. Este libro además tiene imágenes de las dos presentaciones que se hizo de esta obra tanto en Madrid como en Buenos Aires, y bueno, está dedicado al público que entienda que un producto impreso en forma manual, armado manual, cosido en forma manual, hecho las tapas, tienen otra cosa que una edición de 500.000 ejemplares hecha a veces en otro país para que sea más barata y demás, ¿no? Eso es un poco la idea. Cada ejemplar además es único, aunque solo tiene ejemplares, porque el hecho de hacerlo a mano hace que es imposible. Esos agujeros están hechos con un clavo uno a uno, con lo cual es imposible que sea. Además, tiene la firma de Mariano, que tampoco la firma nunca es igual, y tiene un número, ¿no? que certifica, ¿no? Entonces, nosotros no creemos que sean libros de lujo, de hecho no lo son. Este libro hoy cuesta aquí lo mismo que cualquier bestseller en una industrial, ¿no? Lo que pretende es, ya le digo, revalorizar un poco el libro como objeto, más allá que obviamente nos parece que es muy bueno el contenido, pero no creemos que porque el contenido sea bueno el continente tenga que ser despreciado, ¿no? Una cosa que se desarme, que no tenga blancos, que tenga una letra que sea difícil de leer, que no tenga ilustraciones y demás. Y bueno, como estamos cerca de la Navidad, os viene con regalo lo que se lleva en el libro, se lleva además, esto me encanta. Es una serigrafía firmada y numerada con el cartel de Madrid, ¿no? Sí. Que reproduce el cartel de Madrid, y también un libro, otra obra de Mariano Rollman, que es un libro fuera de comercio, o sea que no se puede conseguir en otro sitio por más que ustedes quieran, editado por Les Gaecker, ¿no? Sí. Así que bueno, nada, lo que ellos digan va a ser más interesante que lo que pueda decir yo, así que les agradezco a ustedes su presencia, y bueno, lo dejo en... Me pregunté quién va a empezar, ustedes dos. Bueno, ante todo, gracias por venir, a los que están aquí presentes. Bueno, para mí fue un placer la edición de esta obra. Claudio y Raúl nos conocemos hace muchísimos años. De hecho, una de mis primeras obras que hice como actor, que Uránibus, el eterno pelo de Tycho Brahe, se hizo en el espacio anterior que ellos tenían en el barrio de las Letras. Y siempre han visto prácticamente todas las obras que hice, sean de mi autoría o no, entonces han podido ver un poco el recorrido que hemos tenido. Esta es una obra que la escribí en el año 2009, es mi segunda obra, aunque en realidad fue la tercera que se estrenó, pero bueno, fue después de Agujeros Negros, que fue la primera obra que escribí, esta fue la segunda. La obra como característica partió desde cuando yo incluso empezaba a escribir, no tenía la idea de seguir continuando la escritura, sino lo que iba surgiendo. Y esta obra surgió claramente de una noticia periodística. Un día me levanté y leí en el periódico que se cumplían creo que 40 años de la muerte de Elvis Presley, y
la noticia hablaba de la cantidad de rumores y de mitos que había en torno a la figura de Elvis Presley, de que si estaba vivo, todos los lugares que se había ido, las razones de por qué había decidido retirarse y simular su muerte. Y me pareció un material fascinante y de lo que sucedía, me pareció teatralmente muy potente, y a su vez me di cuenta también, me gustaba Elvis Presley, pero no era consciente, al empezar a escuchar cada vez más su música y interiorizarme, me di cuenta que me interesaba mucho su figura como artista, ¿no? Su figura de cómo empezó y un poco la decadencia que tuvo, ¿no? De alguna manera. Y realmente, como la gran mayoría de las teorías conspirativas o conspiranoides, es muy claro, eran muy creíbles las posibilidades de que Elvis Presley hubiese simulado su muerte y estuviese en otro sitio, y las razones por las cuales planteaban que se había retirado eran muy válidas. Empecé a jugar con la idea de, se me había ocurrido que Elvis Presley no había muerto, sino que había cansado de tener que hacer todos los conciertos que hacía, y que tenía a su vez la productora discográfica había montado clones. O sea, todos sabemos que hoy por hoy, bueno, lo primero que se clonó fue la oveja Dolly. Yo imaginé que lo humano había sido clonado y estos personajes eran un poco humanoides, y habían sido Elvis Presley había sido clonado con el fin únicamente comercial de poder realizar más conciertos a la vez. Entonces obviamente, estos clones eran bastante imperfectos, y el verdadero Elvis Presley un día decide fugarse porque no aguantamos esta situación, y a partir de ese momento la corporación, que es la Elvis Corporation Clone, decide que va a simular su muerte. Por eso todas las teorías de que el cajón pesaba menos, que estaba frío, que bueno, todas las razones que aparecen, que son muy conocidas y que no las voy a nombrar porque pueden aparecer en cualquier medio poniéndolo en Google. Esta corporación decide poner a los demás clones a buscar dónde está el verdadero Elvis. Entonces, por eso es que a Elvis se lo ve en muchos lugares del mundo, ¿no? Se lo ve en Tokio, se lo ve en Buenos Aires, se lo ve en diferentes lugares, que son los diferentes clones, que además están en diferentes épocas de Elvis, con el diferente peso que tuvo, de gordura, diferentes peinados, las diferentes ropas, aparece Elvis. Y por eso es que Elvis lo ve. Y la obra transcurre en las diferentes reuniones. Bueno, Elvis los va citando la corporación va citando a los Elvis para reuniones de trabajo para resolver cómo va la investigación. Y esto está situado en una reunión donde los Elvis están hastiados, cansados de buscarlo, y van planteando sus diferentes también dudas de que realmente Elvis se haya fugado y por qué los tienen que buscar, y empiezan las diferentes confrontaciones, ¿no? Con un personaje que hizo Belén, que es el personaje 0, hasta el Elvis 1, 2, 3 y 4, y está el personaje 0, que es un personaje que un poco es la que coordina el grupo, la figura que aparece para la corporación, y las que los va centrando y planteando el análisis de las misiones que tienen, que es encontrarlo y a dónde tienen que ir viajando, y los va poniendo en situación cuando los clones se salen. Y bueno, básicamente yo decidí trabajar con una fórmula que era el tema y la trama, y la fui trenzando, ¿no? Que la trama era esto que acabo de contar, y el tema era un poco la creencia, ¿no? Porque todos necesitamos de alguna manera creer en algo, lo que sea, desde una religión, desde una postura, desde lo que sea. Yo creo que todos los seres humanos necesitamos creer para hacer más llevadera nuestra existencia, y creo que una de las cosas que sucede es que nos cuesta mucho aceptar muchas veces la opinión de otro, mucho más nos cuesta a veces aceptar la creencia de otro. Y nos mofamos, nos reímos, o sea, hay cosas que nos pueden parecer muy inverosímiles. Entonces me pareció jugar con esto, con la idea de por qué no aceptamos las creencias de los demás, y fueron apareciendo diferentes cosas en la escritura. La palabra creo me pareció que da un juego no solo de creo, de creer, sino de crear. Y la obra está llena también de anagramas y cosas que los clones van intentando descifrar. Y es un poco también la cierta mirada u opinión, o no crítica, pero sí relación de por qué, no solamente las creencias, sino también qué tipo de creencias, relaciones por ahí un poco
de alguna manera filosóficas en relación a qué creer, qué no creer, cómo posicionarse ante determinadas verdades, y tenía obviamente el atractivo de la música de Elvis Presley que está todo el tiempo formando parte del texto y después de las puestas de escena que hubo. Y me pareció, siento que con el paso del tiempo siempre me pareció uno de los textos quizás más originales, no el más perfecto, porque creo que con el paso del tiempo fui madurando y fui encontrando otros medios, otros intereses de escritura y fui puliendo un poco más el estilo y las cosas, pero sí es una de las obras por ahí más originales de temática, y siempre me pareció que es una obra que tengo con dos personas que se dedican al cine, me dijeron porque creían que era un buen material para hacer una película, y creo que es una obra que, bueno, nos agarró de lleno la crisis del 2008, la estrenamos en el 2010, pero nos agarró con toda la crisis, con cierta gira que se iba a hacer y después no pudo salir, y todas esas dificultades que golpearon en el teatro. Pero siento que es una obra que merecería una segunda oportunidad a través de un teatro público, una productora grande que pueda sostener lo que conlleva hacer bien esta obra, que bueno, tiene cuestiones de vestuario, de producción que por ahí son importantes. Y bueno, lo que dije, ¿no? que es una obra que quiero mucho, ¿no? Yo creo que todas las obras las quiero mucho, pero que escribí, pero esta es una de las que por ahí más cariño tengo. Creo que fue un salto, cuando la dirigí, ya esto más como director, fue por ahí a pesar de que fue una de las obras con las que más dinero perdí, con la producción, le venía contando a María cuando veníamos en el coche, que con esta obra me estampé realmente, ¿no? O sea, fue algo más grande de lo que en ese momento podíamos abarcar, pero aprendí mucho, y creo que gané mucho desde otros lugares que no los puedo valorar económicamente, ¿no? Y fue un aprendizaje como director, como productor y como dramaturgo también. Y para mí tuvo algo muy importante y muy valioso, que fue que Luciano Cáceres, que hoy por hoy es un actor muy reconocido en Argentina de teatro, de cine y televisión, y director de teatro, se interesó por el material, lo montó en Argentina en un teatro muy bonito que se llama El Grito, hizo una producción bastante independiente, y la obra funcionó muy bien, tuve la suerte de poder ir al estreno. En su momento Pacheco, que es uno de los críticos de teatro más importantes, que escribe en el diario La Nación, la puso como la octava obra, eligió las 10 obras que más le habían interesado o repercutido en el año 2010, la eligió como número 8, y fue una obra, un placer de repente sentarme. Yo recuerdo, todavía puedo sentir las emociones y las sensaciones de sentarme en un patio de butacas a ver lo que yo había escrito en otras voces, con otra mirada. Fue algo, una de las emociones. Me pasó también cuando fui a ver Pissing on Cruise en México. Es una cosa muy loca de repente estar sentado ahí en otras voces, en otra dirección, otra mirada, lo que uno escribió, lo que imaginó y cómo le explota a otro la mirada en la cabeza. Eso fue uno de los recuerdos más bonitos que tengo de haber escrito teatro. Y bueno, se dio luego la posibilidad. Claudio me había dicho que tenía ganas de editar algo mío, y cuando pensamos qué obra, me pareció que esta tenía esa posibilidad, por el tipo de ediciones que hacen, de poder poner materiales de Argentina, de España, y bueno, y así fue que llegamos a la edición de este libro, que tuvo mucha implicación artística. Lo que se ve del cartel, la serigrafía, lo hicieron un equipo de artistas de diseño gráfico que se llaman Pipo y Astuto, y se volcaron en hacerlo, compraron la tipografía, se hizo uno a uno con el sistema antiguo de serigrafiar, poniendo cada una de las planchas los colores. El vestuario fue una cosa también muy interesante que lo hizo Alejandro Hernández, calcó al milímetro los trajes de los Elvis, las pelucas que se compraron. Fue una obra que tuvo mucha producción, para lo que realmente podíamos asumir, sinceramente. Bueno, y llegamos a la edición del libro, que me parece fantástico tenerla, ¿no? Cuesta muchísimo escribir una obra y que te editen y que te den un poco de interés. Es una de las cosas más difíciles, ¿no? O sea, uno no escribe, obviamente no gana dinero con estas cosas,
simplemente a mí me encanta, aparte es un libro que nada, lo tengo así en la biblioteca, en la librería en casa, y creo que bueno, es una de las cosas, junto con los otros libros que tengo editados, que mejor legado le puedo dejar a mi hijo. Bueno, nada, esto es lo que puedo contar. Está Belén, iba a venir también Alberto Vázquez, que no pudo venir, que fue uno de los Elvis, que se implicó mucho en el montaje de la obra. Incluso él está colaborando con un medio que expande la cultura en redes y en la web, que se llama Bicultura, que gracias a él nos hicieron una entrevista y se hicieron eco del montaje. Él está estrenando una obra, todavía está en preestrenos, no puede venir. Iba a venir también Rafa Delgado, que fue otro de los Elvis, que bueno, en último momento me llamó hoy que se le complicó y no. Pero bueno, está conmigo Belén, que casualmente cuando hicimos la presentación de Pieza Inconclusa para Sofía dos Cuerpos, que fue la primera obra que se editó mía, Belén estuvo conmigo y leímos una escena juntos. Y hoy casualmente, porque bueno, la de Noche de Hotel no se presentó, pero casualmente la segunda presentación que se hace, casualmente Belén está también aquí al lado conmigo, así que vamos a creer como la obra que las casualidades no existen. A Noches de Hotel no vine porque yo no tenía nada que ver con y no se presentó. Pero bueno, Belén hizo el personaje de Cero, vino especialmente de San Luca de Barrameda, donde está viviendo ahora, para la presentación. Estuvo trabajando en producción en Crónico con nosotros, trabajó también conmigo como actriz en miserias domésticas. Y bueno, nada, nos unen bastantes cuestiones así de índole teatral que nos vamos reapareciendo y rejuntándonos. Sí, Mariano siempre consigue engañarme. Así que bueno, estoy contento de que pueda estar aquí, nada, que pueda contar un poco cuál fue su experiencia cuando leyó el texto, el proceso creativo que hicimos, que fue largo, y bueno, que pueda decir. Sí, fue largo, pero fue muy divertido, la verdad. No, yo encantada de estar aquí porque yo creo que después de lo que has dicho, que yo sé que sufriste mucho con la producción de Creo en Elvis, por la amistad que nos une y me lo contabas, porque es verdad que pusiste toda la carne en el asador y al final pues la obra, por un montón de motivos que eran ajenos a nosotros, pues no llegó a lo mejor a donde tendría que haber llegado, a lo mejor no seguro. Entonces, a mí, yo recuerdo cuando Mariano empezó a desmontar el trastero, aquel que tenía con todas las cosas, y a mí se me caían lagrimones porque esos trajes de Elvis perfectamente confeccionados, mi vestido de Cero, que era maravilloso porque era como muy, era sexy, pero a la vez era o sea, mi personaje era muy potente, ¿no? Era la única mujer entre todos esos hombres, era la que mandaba, era la que llevaba la batuta, era la que al final le ponía la pistola a uno de ellos, porque al final se volvían todos un poco locos, ¿no? Dentro de toda esa locura que era esto, porque era todo una auténtica locura, ¿no? Entonces recuerdo perfectamente cuando Mariano empezó a desmontar todo aquello y era como, no, pero esto tiene que seguir. Dijiste lo del tema audiovisual y yo lo vi clarísimo desde el primer momento en que lo leí, dije, sí, es una obra de teatro, funciona perfectamente como obra de teatro seguro, pero en el tema audiovisual puede tener una riqueza también maravillosa, ¿no? Porque realmente cuando lo hicimos en la cuarta pared era eso, podía ser perfectamente una proyección, ¿no? Cómo nos movíamos, no salíamos prácticamente ninguno nunca de escena. De repente Alberto salía cantando, bueno, creo que hacía playback, ¿no? No recuerdo si cantaba él. Incluso la obra comenzaba. Es que él era el único que cantaba. En el hall del teatro cantando. Sí, es cierto. Pues yo que en el hall no lo veía porque yo estaba de los nervios dentro, ¿no? Pero es que tenía tantas cosas, ¿no? Que no perdías, en ningún momento perdías el hilo, ¿no? Si no estábamos nosotros era el texto, ¿no? Lo que contaba, que a mí me parecía maravilloso, porque a quien no le gusta Elvis Presley, quien no ha pensado alguna vez que podría estar por ahí perdido, bueno ya no, pero que podría haber estado por ahí perdido en una isla, y tenía mucho sentido cómo hilaba toda esa trama, ¿no? Y dentro de la locura de los clones y de la organización, ¿no? que yo era la que manejaba. Para mí fue una oportunidad de trabajar con actores que estaban muy por encima de mí profesionalmente, como era Alberto, como Rafa a lo mejor era el que menos, ¿no? Pero sí,
Alberto, Darío, entonces Manuel Gancedo. Para mí fue una oportunidad, yo lo viví además nos lo pasamos súper bien en los ensayos, a pesar de que Mariano siempre venga chicos, tal, porque es que nos reíamos mucho, era simplemente verlos a ellos con esos vestuarios y en esa locura de texto era muy, muy divertido. Era muy divertido y muy entrañable, por eso luego me dio mucha pena. Creo que el que puedas editar este libro es el mejor legado que le puedes dejar a tu hijo. Y que piense en hacer en algo audiovisual con esto sería el segundo mejor legado de Creo en Elvis. Yo creo que es una obra muy original, muy, muy original, por el tema que trata, por cómo lo enfocaste a una organización de clones, de una ida de olla, pero eso es el teatro, ¿no? Al fin y al cabo. Si no hubiese sido un documento periodístico, como tú has dicho, que lo puedes buscar en Google, nos sentamos, lo contamos y listo, ¿no? Entonces tú lo metiste dentro de una locura muy teatral, muy agradecida, visualmente muy rica y sobre todo con un toque de humor, que era pues ver a Manuel de Elvis súper gordo y con ese toque ¿te acuerdas? Que era como muy parado, como muy tal, como que no se enteraba, ¿no? Que te hacía pensar que en algún momento, ¿por qué no? Podría haber existido un Elvis así, ¿no? Que estaba un poco ido, pero no enfocándolo a un drama, ¿no? Sino a una comedia o algo muy entrañable. Y yo le tengo muchísimo cariño a Creo en Elvis por eso. Yo cuando leí el guión por primera vez, lo único que pensé es, joder, estaré a la altura. Me pareció muy, muy potente y me sentí muy afortunada de formar parte de este elenco. Como actriz quité el acento andaluz totalmente, me costó mucho, lo que hice fue aprenderme el texto sin acento, entonces una vez que te lo aprendes sin acento, pues ya te sale sin acento, como te lo aprendas con acento ya para mí es prácticamente imposible quitarlo. Es verdad que cuando yo vivía aquí, pues tenía una dicción mucho más mucho más castellana. ¿Por qué? Porque la practicaba, porque de hecho tuve que practicar mucho con el bolígrafo y todo eso. Pero sí que cada vez cuanto más tiempo estoy en Cádiz, pues más acento tengo. Entonces como actriz empecé a preparármelo porque quería salir, ¿no? Quería salir de Belén totalmente y quería meterme en ese mundo de Elvis desde otra perspectiva y me ayudó muchísimo a mi personaje, a que fuera un personaje. Yo siempre tiendo mucho a la comedia, el acento andaluz también ayuda a eso. Entonces mi personaje que era tenía que imponer, ¿no? entre todos esos Elvis, ¿no? que ya llamaban de por sí mucho la atención, pues yo quería estar un poco a la altura en mi personaje y lo que hice fue preparármelo desde ese sentido, quitándome el acento y poniéndome mucho más seria, ¿no? Porque ellos eran tan cómicos, aunque lo que se trataba era un tema como muy delicado, diría yo, ellos eran tan cómicos que yo quería estar un poco más en mi sitio, un poco más seria. En definitiva, la obra tendría que haber seguido, tendría que haber crecido mucho más. No nos dio tiempo a crecer todo lo que podíamos dar de nosotros, porque estábamos todos muy bien, muy top, muy cada uno en su papel, pero bueno, todos sabemos que las obras van rodando y vamos todos creciendo, ¿no? con ella, con la obra. Entonces, bueno, solo espero que pueda tener algo más de recorrido. Yo creo que sí, que se podría. Lo bueno que tiene es una obra totalmente atemporal. La puedes retomar en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso pues, ni con vestuarios de Elvis, con una producción mucho más pequeña, con una locura mucho más extrema. Quiero decir, una vez que se ruede y que se puede retomar cuando quieras. Cuando quieras, Mariano. Creo que sí, que yo lo viví así. No sé si quieres preguntarme algo. No sé. No. Me acuerdo de esto, el proceso y bueno, esto es lo que es. No sé si alguien quiere comentar algo. Yo sí. Quiero decir de aquella versión que vi. ¿Qué? Que quiero decir, hablar de aquella versión que vi, que por ahí yo la leí como compañero de Alberto,
David. Y no sé si fue tu intención, pero la obra tiene algo de una crítica muy profunda a lo que pasa con las grandes industrias de nuestra profesión y no del oficio, como hablábamos recién. El oficio es maravilloso, pero la profesión tiene ciertos aspectos que son muy delicados. Y la obra habla de cómo a veces la industria, por mantener a alguien, no importa si murió o no murió, pero por mantener a alguien sigue sosteniendo figuras para que no se le caiga el andamiaje, ¿no? Y no sé si fue tu intención esa crítica pero está muy clara en la obra. Sí. Y aparte porque la obra juega mucho con, sin serlo, desde lo estilístico, con ciertos aspectos del absurdo, ¿no? Sí. En los diálogos y en la caracterización de los personajes. Y eso me pareció lo más bonito incluso del espectáculo, de la obra. Sí. Porque me parece que más allá de esto que dijiste, de por qué la escribiste, aparece esa crítica a lo que es cómo a veces la industria sostiene cosas porque no sabe cómo resolverlas de otra manera, ¿no? Sí, es una de las cosas que aparecen, ¿no? De que justamente hay un momento, en un momento cae cuando descubren los Elvis de que ellos son un engranaje más Claro. de lo que está sosteniendo Claro. esto porque se dieron cuenta que hay un momento que descubren que Elvis factura más muerto que vivo. Claro, Entonces, que no importa si dicen, está muerto. no importa, lo que importa es facturar. Claro, lo Facturar y sostiene a mantener él. el show business. Entonces eso aparece claramente y cuando hay uno que lo descubre es el que hay que silenciar. Claro. Pero como es el que por ahí es más el tiquismiquis o lo que sea, no se lo escucha y se lo silencia, ¿no? Entonces hay un poco y eso, lo que le cuesta creer es como esto de siempre me llamó la atención eso cuando decimos no, los de arriba, ¿no? O uno imagina que hay grandes corporaciones que se juntan, los señores mayores Sí. ahí, que son los que dominan el mundo, ¿no? Hay una obra, una novela de un autor argentino, no me puedo acordar ahora el nombre Andajasi se llama, Federico Andajasi, que habla en relación a esto de cómo a veces está el poder que no conocemos y que lo mueve. Y siempre, bueno, creo que a veces nos gusta pensar que existe un poder, también necesitamos creerlo y a veces lo debe existir, ¿no? Yo siempre digo, bueno, me cuesta creer que, incluso pienso no ser ingenuo de creer que, no sé, que se juntan las grandes corporaciones, los grandes bancos y deciden cómo van a manejar o cómo van a generar, no sé, lo que sea. Pero sí, hay una crítica a Sí, eso. que es la misma industria que lo mata. Que lo Exactamente. termina matando porque Sí, le sí, exige sí. tanto en lo que él hace que lo termina Sí, matando, y- pero después necesita vivo. Exactamente. Entonces crea otro. Y hay industrias que creo que son así. Totalmente. No sé, se ve en el cine, la película esa que está Robert De Niro, que inventan una guerra y todo porque ahí tiene, bueno, se ve eso que después, bueno, el tipo que funciona algo hay que eliminarlo, ¿no? Y eso se ve y es parte de lo que cuenta la obra, ¿no? Y cuando deja de creer, empiezan a pensar, ¿no? Había una cuestión de esto de cómo también está el adoctrinamiento de algo que nos obligan a pensar y creer, y bueno, y de repente cuando alguien piensa algo, bueno, está fuera de juego. Y porque el pensar es diferente al creer. Exactamente. Por supuesto. Hay una sola, no quiero extenderme, simplemente hay una cosa que yo la puse en la obra que me había gustado mucho, que es una que está en el... que dice que es algo que dice una cita de Stephen Hawking que dice: incluso aquella gente que está convencida de que todo lo que nos pasa ya está predeterminado, suele mirar a ambos lados al cruzar la carretera, ¿no? Y para mí es eso, ¿no? Definía muy claramente la obra. Uno puede creer todo, y queremos estar predeterminados, pero igual está este momento de que uno dice, bueno, vamos a ser un poquito cautos. Vamos a ver si es así. Si es así, ¿no? No sé, pues, creo que hasta vacunarse tiene un acto de fe, si se quiere decir, bueno, esto me hará bien, me hará mal, bueno, no sé, bueno, así con muchas cosas. No te vayas a meter en eso. No te metas No te metas en eso. Pero es verdad que mucha gente cuando salió de ver, creo en Elvis,
me podía gustar más o gustar menos, pero salía pensando y salía preguntando y salía como diciendo, pero y lo que dice y lo que contáis era así, o sea, y podría ser y tal. Entonces, pues simplemente con que te pongas a pensar, pues ya algo hemos No, conseguido. hay teorías que son maravillosas. Hay una Sí, no, a mí me un encanta. músico llamado John Barrow, que tocaba igual que él, que se cogió un vuelo a Buenos Aires. Esa teoría, digo, esta era toda la historia parecía real, ¿no? Las cosas que ha escrito, las casualidades que después nos llevan a afirmar. La tumba está mal escrita, el nombre, que el ataúd pensaba menos, que no se aceptó la voluntad de él de estar enterrado al lado de su madre. Está lleno de teorías, que mandó una rosa a una novia con unas palabras que solamente él conocía. Está lleno de cosas así que son fabulosas. Yo creo que hoy por hoy Elvis está muerto, pero ahí cuando te empiezas a meter en el tema, dudas. Te dices, uy, a lo mejor, ¿por qué no? No entre tanta locura. Lo crees hoy, pero cuando la hiciste no lo creías. creías. Me pongo más mayor. Bueno, pero Cuando la escribiste. porque habría el juego. Sí, el juego. Y para mí tuvo algo, la posibilidad de meternos en cierta locura, porque nosotros cuando hicimos la obra en la cuarta pared, la idea es que entrabas al teatro, al hall, y ya entrabas en el universo de Elvis. Sonaba música de Elvis, habían puesto unos focos especiales en el hall del pasillo, con una gigantografía de Elvis, había tenido una persona que había viajado a Las Vegas y me había traído un montón de merchandising y teníamos como cosas de Elvis por todas partes, y empezaba la obra en el hall, que salía Alberto vestido de Elvis y se marcaba con música enlatada, pero se marcaba 2 canciones maravillosas. Entonces todo había una cosa buena, habíamos hecho también chapas que se vendían, era todo el show business del circo de Elvis, películas proyectadas de Elvis todo el tiempo en el hall. Se había armado un universo que me había parecido que contaba parte, ¿no? del montaje. Y fue una experiencia realmente muy, muy gratificante, ¿no? Y eso, yo qué sé, mucho más para agregar. No sé si alguien más quiere comentar o preguntar algo. Yo solamente una reflexión, porque es que cuando estabais hablando, que tú has puesto en marcha el tema ese, ¿no? de cómo el sistema de una forma u otra está incidiendo para que luego se pueda vender. Es un tema muy kafkiano. Sí. Y tienes detrás de ti tienes... Entonces es el proceso de Kafka. Sí, sí. Es el proceso de Kafka. Y tienes detrás el dibujo de Kafka. Las casualidades no existen. Sí. Sí. Es kafkiano. Sí, la obra tiene esa cosa de kafkiana y sí, estaba lleno de pequeñas reflexiones, cosas que incluso muchas fui metiéndome, investigando, incluso anagramas y cosas que aparecían en el texto. Insisto, yo creo hoy por hoy que creo que el texto podría revisitarlo y reescribiría ciertas cosas que la madurez y el paso del tiempo me pone en otro lugar, dirigiría también probablemente de otra manera, pero el proceso en sí, la idea de pensar y de lo que pasaba el proceso y de la creación de la escritura fue muy, muy interesante para mí, me hizo pensar también, ¿no? de estas relaciones, ¿no? de dónde están las cosas, qué creemos, qué no creemos, por qué necesitamos agarrarnos a algo, ¿no? Y bueno, las religiones, la fe, todo, ¿no? Yo que sé, no sé, no sé tanto en España ahora, pero en Argentina somos muy supersticiosos. Eso te quería preguntar yo. ¿Funcionaría mejor, tú piensas que funcionaría mejor en Argentina o en España? Bueno, se hizo en Argentina. Claro. ¿Pero funcionó más o...? Yo creo que funcionó mejor en Argentina. A ver, voy a pensar primero que creo que Luciano la dirigió mejor que yo aquí. Yo creo humildemente ante todo eso. Y después, bueno, esto es una percepción a veces difícil de ponerlo en palabras, pero yo tuve 2 o 3 experiencias de obras de teatro que hice aquí y que después se hicieron en Argentina, y la respuesta del público y por dónde entró el público ha sido totalmente distinta. No quiero valorar si mejor o peor, sino distinta, una manera de engancharse con lo que se está diciendo del texto, o sea, una escucha distinta. Y creo que
que aquí siempre tuve las sensaciones de que el público se queda más en lo que se ve en la puesta en escena y no en la profundidad o en lo que pueden decir ciertos textos. Esas fueron mis percepciones, que son absolutamente subjetivas y de mi experiencia, y no creo que sea una verdad. Simplemente hice una obra que se llamaba Schultz, un Willer, un Steller, que creo que Dani también la vio, que es una obra de agentes secretos, un autor argentino que vino a dirigirla, y hicimos muchas funciones aquí, hicimos una gira bastante agradable, y luego pudimos ir a hacerla a Argentina. La hicimos en Buenos Aires, en Rosario y en La Plata, y de repente la respuesta fue totalmente distinta, con mejores cosas y con peores otras, ¿no? O sea, pero la sensación esa de cómo algo funciona en otro lado es muy interesante. Aquí hubo una cosa que me llamó poderosamente la atención, que fue que hubo mucho movimiento de los clubes de fans de Elvis, que apoyaron la obra. Conocí una persona que todavía la sigo frecuentando cada tanto, que es un bombero de Madrid, fanático de Elvis, que me dio unos materiales que me los cedió generosamente, y vino mucho fanático de Elvis, que les encantaba la obra, pero hubo unos que vinieron de un programa de radio, forofos, y que se levantaron y se fueron a la cuarta pared dando portazos porque sentían que era una ofensa a Elvis, lo que se veía, porque claro, había un Elvis que aparte de las épocas distintas, uno era más ingenuo, el otro era más ácido, el otro era más filosófico, entonces que también era un punto de vista de eso. Bueno, había alguno que por ahí sentía que había una caricaturización de Elvis que no era la idea, ¿no? Sino al contrario. Sucedió hasta eso, me acuerdo de los portazos que dieron cuando se fueron. Porque bueno, el mismo Elvis al final fue una caricatura de sí mismo. Efectivamente, sí, se lo ve, los vídeos que se pueden seguir viendo a mí me siguen atrapando, ¿no? No solo me conmueve la música, y a veces incluso hasta me busco la traducción porque quiero saber exactamente de lo que están contando las letras, pero vamos, su imagen, ¿no? Todo lo que pasó con él, cómo acabó delirando, pero bueno, es un tipo, aparte, la historia es maravillosa, es un tipo que ¿quién va a querer? Elvis nunca salió de los Estados Unidos, no tocó en ningún lugar fuera de Estados Unidos, o sea, no salió del país, ni tocó en Europa, ni salió no sé, ni a México, solo tocó en Estados Unidos, o sea, y bueno, sus películas como actor eran muy malos, ¿no? Pero era una cosa que montaba un negocio y acabó, sí, tal cual, ¿no? Y fue el blanco que se bebió toda la música de los negros. Sí, tal cual. Es una figura muy atrapante su Es vida. curioso también porque los mitos, yo pienso que en Argentina funcionan mejor que en España. Sí. Somos muy supersticiosos en Argentina. Yo creo que es la herencia italiana. Con los mitos, desde Bueno, de Evita, Perón, Maradona tío. y después los futbolistas. Sí. Lo que pasa es que estos señores que se levantaron y dieron portazo pensaban que tú habías hecho, vamos, una caricatura, pero claramente, Sí. eso que tenían santificado, pues... Sí, le tocaron la santidad. Sí, pero creo que tiene razón, eso de los mitos en América Latina en general. El son mito, más por eso, fuertes. es un valor que yo pienso que es interesante, ¿no? Sí. Y pasaba esto, ¿no? La necesidad de los mitos, de los mitos, sí. cómo funciona, cómo se llama el futbolista que ha muerto. Maradona. Sí. Bueno, De hecho, también podría ser un musical. Yo nunca hubiese participado, por supuesto. Pero sí, se podría haber hecho también un musical, sí. Es lo que pasa con Tina Turner. ¿Querías preguntarnos algo, no? No, pues ya lo dijo el señor, que en Latinoamérica somos más supersticiosos. Somos muy supersticiosos, sí. No sí. solamente en Argentina, sino No, en Latinoamérica. Centroamérica. Sí, hay los mitos, las cuestiones que pasan con los espejos, con el color rojo, el gato negro, o sea, pasando bajo una escalera, o sea, vamos, yo me crié con todo eso. Gauchito, Sí. no me acuerdo cómo se Se rompe un llama. espejo, todo, vamos. Sí. Pero también somos muy espirituales, ¿sí? Vamos Sí, hacia claro. adentro de las cosas. Sí, en algunos países incluso más que otros, sí. Hay países, yo que sé, México, la espiritualidad que tiene, hay, bueno, países en, no sé, Perú, hay lugares que tienen una cuestión de la Pachamama, ¿no? La tierra y todo eso, que están muy metidos. Lo que yo quería comentar nada más con respecto a eso, que a veces el hecho de compartir una lengua reduce un poco la diversidad que tiene el caso del
digamos, del español, ¿no? Porque son muchos millones, pero yo siempre digo que no es tanto los millones, sino que es lengua oficial en muchos países, ¿no? Entonces a veces de Europa se tiene una visión un poco reduccionista, si se quiere. Por ejemplo, cuando se habla de Latinoamérica, yo siempre digo, hablan de literatura latinoamericana y difícilmente se escucha hablar de literatura europea. Se habla de española, de francés, de como si Latinoamérica, digamos, fuera una sola unidad cultural, ¿no? Y hay una gran diferencia con España, pero también hay una gran diferencia entre cosas. Y yo siempre digo que García Márquez no podría haber sido argentino de ninguna manera. Ningún argentino podría haber escrito 100 años de soledad. Y entonces eso tiene que ver que a veces a la gente les llama la atención por qué las cosas funcionan diferentes entre Argentina y España. Y yo siempre digo que los españoles y los argentinos no nos parecemos en nada. Compartimos la lengua, pero realmente hay tantas diferencias. La cultura italiana ha penetrado mucho más en Argentina, no sé por qué, que la española. Los argentinos somos totalmente italianos y somos muy diferentes. De hecho, casi nunca nos hemos reconocido como latinoamericanos, sobre todo los de Buenos Aires. Entonces, no, nada más hacer ese comentario, que a veces compartir la lengua es una parte, pero que hay distintas formas de encarar la cosa. La religión ha entrado de distintas maneras, se ha sincretizado con distintas culturas, no es lo mismo Cuba que Buenos Aires, que Caracas. Y nada, era ese comentario nada más, por ver cómo el misma cosa puede funcionar en un determinado país y en otro no, aunque no hace falta traducir el texto, ¿no? Tal cual. Así. ¿Vas a poder aplaudir? Sí. Muchas gracias por venir. Un día entre semana como hoy. Gracias por venir. Gracias a Claudia y Raúl del Centro de Arte Moderno. Los invito a que vean el espacio, es un lugar lleno de pequeños detalles por todas partes. Y bueno, gracias por estar presentes. Muchas gracias.